ver ahora. Lo volvemos a intentar. Vamos de nuevo. Hola otra vez. A ver si esta vez puede unirse Esther. A ver si lo logramos. A ver. Ahí estoy viendo. Momento. Yo digo que Esther va a aparecer en este vivo en cualquier momento. Ahí, a ver si lo Hola, ¿qué logramos. tal? ¡Hola! Hola. Por fin lo ¡Hola! logramos. ¿Qué lo logramos? ¡Lo logramos! Bien. 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 Un ¿Qué placer. tal? Hola Esther. Muy bien, muy Muy bien. bien, muy bien. Ay, me sueno que Ay, me resueno. suena ¿Puede que ser que resueno. tengas el ¿Puede ser volumen que un poco tengas el volumen alto? un poco alto? Puede Porque lo ser. A suene ver, doble. para. Lo suene Lo doble. oigo doble. Lo oigo doble. Mira, capaz me pongo auriculares. Vale. ¿Vale? A ver, momento. Acá vamos. A ver. Momento, a ver si lo logro. Ahí. Porque. Un momentito. Ya lo vamos a lograr. Claro Paciencia. que sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, yo te escucho perfectamente. Era que yo me sentía que me devolvía la voz otra vez. Ahora ya no me Ah, oigo como un eco. como un eco. Ahí, Ahora a ver. lo oigo más Ahora me lejos. pongo este. A ver ahí. ¿Sí? Sí, ahora bien. Estamos bien. Sí, Perfecto. Para que baje un cachito. Ahí está. Bueno, ahí muy estamos. bien. Ahora sí. Sí, nos oyen mejor también. ¿Nos oyen bien? Los que nos siguen, espero que sí. Creo que sí. Bueno, un gustazo conocerte. Eh, Un placer. leer tu libro fue. Sí, leer tu libro estuvo buenísimo. Fue como un viaje para mí. Es un libro como... Lo primero que te quería preguntar sobre el libro, porque me pareció súper interesante, tiene sobre todo que ver con el proceso de escritura. Y me pareció muy interesante porque es como que es un libro que está lleno de datos objetivos, ¿no? Ujú. Pero vos lográs como ponerle tu impronta personal. O sea, es como si vos tuvieras uno, es como si vos partís de tu experiencia personal y de tu pensamiento, pero igual como que te tomás el trabajo de contar todas las diferentes ideas alrededor de los temas. No sé cómo lo pensaste, si sé que tenés libros anteriores. Me gustaría como si preguntarte si eso es algo de este libro en particular o que ya viene de libros anteriores, cómo lo pensás, cómo lo vivís. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Escaramuza por la acogida a través de su Instagram y en particular a ti, Sole, por haberte animado a presentar el libro y por la reseña tan fantástica que sacaste ayer en Brecha, que me gustó muchísimo. Así que daros las gracias a ti, a Escaramuza. Y feliz de poder compartir este espacio también con todas las personas que nos siguen y se van a ir animando a seguirnos. Sobre la pregunta que me haces, de hecho las características de escritura que tiene este libro son distintas a otros libros anteriores. Otros libros anteriores eran más un ensayo formal sobre temas vinculados al modelo agroalimentario, los movimientos sociales alternativos, el movimiento de los indignados. Pero en esta obra, al tratar un tema como la maternidad, pensé que era poco honesto hablar de la maternidad y no hablar de mi propia experiencia. Y mi propia experiencia con todas sus luces y sus sombras. Y por eso en el libro, que el libro es una reflexión política de la maternidad en clave feminista, haciendo un repaso histórico y con el objetivo de acompañar a las mujeres en su maternidad, ¿no? En particular durante el embarazo, el parto, el posparto, pues más allá de estas reflexiones políticas, teóricas, históricas, pues volqué mi experiencia personal, porque de hecho el libro lo escribí a lo largo de los 3 primeros años de vida de mi criatura, lo empecé a pensar mientras estaba embarazada y lo escribí desde que mi hijo nació hasta que cumplió 3 años.
Y entonces el libro también me acompañó en estos primeros años de mi maternidad y en el libro, en cierto modo, planteo respuestas a preguntas que yo misma me había ido formulando en esta etapa de mi vida. Claro, pero de todos modos es un libro que, si bien parte de tu experiencia personal, la trasciende, ¿no? Es como, me imagino que debe haber sido un trabajo, ¿no? Como muy, muy grande, tratar de articularlo todo. Y la sensación también es como que, bueno, qué trabajo ordenar este libro, ordenar el relato, o sea, ¿cómo fue, cómo lo fuiste encontrando? O sea, si al toque entendiste que eran tres temáticas distintas, o sea, que eran tres partes distintas, o cómo fuiste ordenando, porque hay un montón de voces, a veces vas para atrás en el tiempo, a veces adelante, ¿no? Como a veces vas muy para atrás y trazás como diferentes líneas de continuidad, entonces me parece como muy único en el proceso de ordenamiento del libro, como eso, cómo te enfrentaste al desafío de ordenar todas las ideas que tiene adentro, ¿no? Bueno, el libro parte en cierto modo de una indignación que yo sentí cuando me quedé embarazada y me convertí en mamá, que es, en primer lugar, tomar conciencia de lo invisible que era este tema en la sociedad, pero también en, en el seno de esos movimientos sociales que aspiran a transformar esta sociedad y en particular en el feminismo, y esto me removió, pero sobre todo también el tomar conciencia de la violencia que existe en la atención al parto y de decirme a mí misma cómo podía ser que una mujer como yo, que se considera feminista, activista, pues prácticamente nunca nadie antes le había explicado esta cuestión. Y a raíz de aquí empecé a escribir y a reflexionar en particular sobre violencia obstétrica y de hecho el libro lo empecé a escribir, el libro tiene tres grandes bloques, uno de maternidad en términos generales y feminismo y miradas en plural a la maternidad, otra parte del parto y otra de la lactancia. Porque en cierto modo quería recorrer este camino que haces como mujer una vez te quedas embarazada, pues desde que te conviertes en madre y todo lo que implica, hasta el parto, la lactancia. Pero empecé a escribir el libro por el apartado del parto, porque para mí el tema de la violencia obstétrica era un tema que me había golpeado mucho. Entonces empecé a escribir el libro por todo lo que significaba el parto y la violencia obstétrica, porque pensaba que era un elemento central a denunciar y a visibilizar. Después escribí la parte de la lactancia y el último capítulo fue el primero, que tiene que ver más con maternidades y feminismo, porque quería hacer una reflexión que fuese más allá y me requería más tiempo, etcétera. Y de hecho el libro tenía un cuarto capítulo que era sobre crianza, modelos de crianza, si tenemos que enseñar a los niños a comer, a dormir, pero claro, el libro ya al final tenía 300 y pico páginas y claro, cuando ya empecé a escribir el cuarto capítulo, pero vi que era imposible incluirlo, ¿no? Los editores se pusieron un poco nerviosos cuando vieron que el libro había aumentado tanto de tamaño en muy poco tiempo, porque desde que firmamos el contrato el libro dobló el número de páginas y ante la consternación de los editores y bueno, ¿no? Y al final te dices, bueno, tienes que acabar en un momento dado de terminar el libro, pues el libro tiene estos tres grandes partes y se escribió en este formato y en cierto modo temas más sensibles de mi propia experiencia personal los añadí al final de todo, porque para Sí. mí no fue fácil escribir determinadas experiencias vinculadas a mis problemas de infertilidad o la pérdida gestacional que tuve de mi hija y estos fueron tal vez la parte que me costó más a nivel anímico de escribir, pero me parecía poco honesto no incluirlo en el texto, porque la maternidad también implica eso, implica pérdidas gestacionales, implica dolor, implica a veces no poder cumplir esos sueños que deseas. Sí, es muy interesante lo que decís además porque da la dimensión de la complejidad del tema, ¿no? Porque es como meterse con un tema que es como meterse en realidad con la esencia del ser humano, ¿no? Es como, bueno, justamente el sostenimiento de la vida, que me parece alucinante cómo lo planteás, porque es tal cual, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esta idea de que es lo más subestimado y lo que más importa en realidad, ¿no? Porque es justamente esta cosa de decir, bueno, podemos vivir sin un montón de cosas, ¿no? Pero sin alimentación, sin amor,
¿no? Sin maternarnos unos a los otros, así no podemos vivir. Y como, bueno, poner eso en el centro también implica una reflexión de una complejidad muy grande. Entonces, esto que traes de que el libro podría haber sido mucho más largo, porque de alguna manera también la maternidad es algo que tejemos desde la infancia, o sea, que las mismas mujeres vamos tejiendo y se reedita y es un tema que en realidad atraviesa muchas cosas, ¿no? Es tan transversal que me parece súper interesante esto que traes de que podrías haberlo seguido escribiendo y podría ser incluso mucho más largo, ¿no? Con respecto a esto que traes de la maternidad y el feminismo, un planteo que me pareció muy claro y que muchas feministas, también porque acá en América Latina, una cosa bueno, que yo pensaba mucho, ¿no? Bueno, qué nos acerca, qué nos aleja también en términos digamos, de la mirada global, ¿no? Del norte global, y nosotras que estamos acá en el sur, bueno, esto, ¿no? ¿Qué nos acerca y qué nos aleja? Y yo pensaba, bueno, todas las disputas que nosotras damos con respecto a las maternidades obligatorias, o sea, la lucha por el aborto legal en tantos países de América Latina, la lucha contra los fundamentalismos religiosos, contra la maternidad de las niñas, o sea, tenemos que luchar tanto y hemos tenido que pensar tanto para ir en contra de la maternidad obligatoria, que a veces nos cuesta poner en el centro, ¿no? de la disputa y de la práctica política la maternidad, que sí sucede, ¿no? Entonces, quería que me contaras un poco en estas, digamos, y me parece que tu mirada es tan crítica con la maternidad que llamás patriarcal, digamos, pero también con la mirada feminista que no se ocupa de la maternidad como tema, ¿no? Entonces me parece que está bueno que si me puedes contar un poco sobre esa dicotomía que planteas en el libro y esa tercera vía que está buenísima que también planteas. A ver, eso. Bueno, en realidad el feminismo tiene dificultades para relacionarse con la maternidad, ya sea en el norte global, si lo queremos decir de este modo, como en el sur. Y es cierto que hay diferencias de contexto en España y en Uruguay, pero al final lo que he visto claramente, después de hablar con muchas mujeres en América Latina a raíz de la publicación del libro, la buena acogida que ha tenido, que al final el capitalismo y el patriarcado no perdonan, ya sea en España, ya sea en Uruguay. Y al final la maternidad está sometida a los mismos dictados, a la misma invisibilidad, a la misma poca valoración. Y todos estos elementos son comunes a pesar de las diferencias, la distancia, los contextos socioculturales distintos. Y es cierto que hay una realidad en muchos países de América Latina que tienen que ver con embarazos entre mujeres adolescentes, dificultades para acceder al derecho al aborto, pero aquí en España también el derecho al aborto no es ni libre ni gratuito, también hay unas circunstancias que lo limitan en el tiempo, y es cierto que aquí no tenemos una tasa de embarazos adolescentes como muchos países de América Latina, pero estos embarazos adolescentes en América Latina yo también creo que muestran que al final la maternidad no es un derecho para todas las mujeres, porque esa mujer que tiene que tener un hijo contra su voluntad, el derecho a la maternidad no se le está reconociendo. En el fondo, defender el derecho al aborto es defender el derecho a la maternidad, porque el derecho al aborto implica decidir sobre tu cuerpo si quieres tener hijos o no los quieres tener. Y la maternidad es eso, decidir si quieres tener hijos o no los quieres tener. Por lo tanto, incluso a pesar de las diferencias, y una significativa es la que tiene que ver con los embarazos entre adolescentes, creo que también el embarazo adolescente muestra que la maternidad se tiene que defender como derecho, y es lo que vosotras decís en América Latina. La maternidad será deseada o no será. Y este es un elemento central y pone de manifiesto que derecho al aborto y derecho a la maternidad en realidad van íntimamente unidos, ¿no? Dicho esto, y sobre lo que comentabas de los distintos feminismos y cómo ven la maternidad, claro, por un lado tenemos lo que es la maternidad patriarcal que se nos ha impuesto históricamente, el mandato de la maternidad que asocia mujer a madre, y esto, a pesar del paso del tiempo, sigue aún vigente. Se considera aún que las mujeres tenemos que ser madres. Está claro que hoy en día es más una elección que en la época de nuestras abuelas, pero aún si no eres madre, hay un cierto estigma sobre las mujeres que no tienen hijos. El gran problema es que, debido a que la maternidad ha sido una experiencia secuestrada por el patriarcado, el feminismo se ha sentido muy incómodo a la hora de abordar todo lo que significa la maternidad.
Y la segunda ola feminista de los años 60, 70, lo que hizo ante este mandato patriarcal fue rebelarse y negar la maternidad y caer en cierto modo en un discurso antimaternal, antirreproductivo, es decir, el patriarcado me impone ser madre, decido no ser madre, ¿no? Y hay feministas, yo he hablado con mujeres feministas a raíz del libro, que hasta cierto punto pienso hay un poco de malestar por el hecho de al final de haber pasado el tiempo y ser conscientes que al final no fueron madres en oposición a ese mandato que les imponía el patriarcado, pero, pero su deseo materno quedó, diríamos, tapado por el hecho de negar esta imposición. No sé si me explico, ¿no? Eh, Perfecto. por, por eso yo creo que es muy importante desde el feminismo tener un discurso propio acerca de la maternidad. La maternidad patriarcal no nos representa. Hay otra maternidad que hay que defender, que es la experiencia materna cuando es libremente elegida con todas sus luces y con todas sus sombras. Porque si el feminismo no defiende la maternidad entendida como el derecho a ser madre, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, es decir, el derecho a decidir en relación a tu embarazo, tu parto, tu lactancia, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a defender que la maternidad no es solo una responsabilidad de la mujer, sino también es del hombre y de la sociedad en general, ¿no? ¿Quién va a defender la maternidad como un asunto público que se debe de sacar de la esfera privada, visibilizarlo y valorar esta tarea? El feminismo tiene que tener este discurso, tiene que disputar el relato de la maternidad al patriarcado, que encierra la maternidad en casa y la considera una tarea exclusiva de la mujer. Y hay reticencias desde el feminismo porque no, tradicionalmente hablar de ser madre, querer tener hijos, esto es patrimonio de la derecha y los sectores conservadores. Si me permite, solo me gustaría poner un ejemplo. Hace unos meses fueron las elecciones en España al Congreso de los Diputados. Y Instagram, eso que a veces te manda publicidad, ¿no? En tu trending line aparece publicidad. Pues en plenas elecciones españolas, en mi trending line, empezó a aparecer publicidad para que votara al Partido Popular, que es el partido mayoritario de la derecha española. Porque el algoritmo de Instagram pensó que una mujer como yo, que habla de maternidad, de ser madre y de hijos, evidentemente era el perfil idóneo para votar una de las formaciones más conservadoras en el arco parlamentario español. Es una anécdota, pero creo Wow. que pone claramente en evidencia cómo se asocia, incluso el algoritmo de Instagram asocia ser madre a ser una persona conservadora. Y es este relato el que hay que disputar, porque esta maternidad conservadora básicamente no nos permite decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro destino como madres, ¿no? Y por eso hay que tener un relato propio que no caiga en la idealización de la maternidad. Yo creo que también tradicionalmente han habido sectores del feminismo que han esencializado mucho la maternidad. Y yo creo que no se trata tanto de esencializar la maternidad o vincularla a la naturaleza, porque al final cada mujer tiene una experiencia muy distinta de su parto, de su lactancia, pero yo creo que hay que reivindicarla en clave de derechos, en clave de poder vivir esta experiencia si así tú lo crees, poder vivir un parto natural si así tú lo deseas, poder dar el pecho si así tú lo quieres. Y esto sistemáticamente nos lo niega esta sociedad, ¿no? Y también, como tú decías en la pregunta, hay sectores del feminismo que supeditan la maternidad a lo productivo y a lo mercantil. Hay un feminismo neoliberal que básicamente considera que el cuidado y la crianza se debe supeditar a lo productivo y el mercado. Y desde mi punto de vista, el feminismo es un feminismo interseccional y se tiene que entender también desde una perspectiva de clase, los derechos de las mujeres. Y por lo tanto, no se puede supeditar la vida, el cuidado, la crianza al mercado, eh, porque la vida, el cuidado y la crianza son aspectos esenciales en la reproducción humana, responsabilidad de todos, y que hay que poner en el centro de la política y de la economía. Y que hay que tener una mirada también interseccional a la maternidad, porque al final la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género, sino también de clase y de raza. Y la maternidad no es igual para todas las mujeres, ¿no? Su clase social también determina mucho qué maternidad van a tener y la violencia obstétrica que van a sufrir. Y creo que esta mirada también es muy importante de poner encima de la mesa desde una perspectiva feminista. No, ni que hablar. Qué impresionante eso que contabas del Instagram, ¿no? Que pensó que eras de derecha porque hablabas de la maternidad, wow, ¿no? Como es un gran ejemplo.
Hay una foto, hablando de esto de, bueno, de reivindicar el deseo de la maternidad, que es algo que a las mujeres feministas y que al feminismo y a los feminismos también nos cuesta porque nos incomoda, porque nos enfrenta muchas veces con muchas contradicciones. Hay una foto muy famosa de la Argentina que es la tapa de un libro que traza la historia del aborto en Argentina, de la compañera Mabel Bellucci, no sé si lo conoces, que es una historia del aborto en Argentina, y hay una foto muy famosa que hay una mujer subiendo la escalera del Congreso, una feminista, y tiene un cartel que dice, no a la maternidad, sí al placer. ¿No? Esa reivindicación de no a la maternidad, sí al placer, que en los años 60 era fue tan importante también, ¿no? Para muchas de nuestras madres, que, bueno, que de alguna manera estaban reivindicando algo ahí y que también nos dejaron esa herencia. Entonces, mi pregunta es ahora, bueno, ¿cómo podemos pensar una maternidad con placer? O sea, una maternidad ¿cuáles son las características para vos y en tu reflexión que tienen que ver con, bueno, una maternidad del goce? ¿Existe eso? ¿Cómo es una maternidad del goce? Yo creo que sí, pero antes de responderte a esta pregunta y con esta reflexión que tú hacías sobre ese feminismo, ¿no? que consideraba y que aún considera opuesto lo que es maternar con lo que es el placer, que considera opuesto la autonomía de la mujer y la libertad de la mujer a la maternidad. Decir que creo que es fundamental que el feminismo tenga un discurso propio acerca de la maternidad, porque si no lo tiene, deja huérfanas de referentes del feminismo a las mujeres que son madres. Yo creo que hay una deuda histórica del feminismo en relación con las mujeres que son madres que básicamente se han mirado en un espejo de una maternidad patriarcal que no la representa, en el espejo de una maternidad que no les permite decidir, en el espejo de una maternidad donde no pueden tener más intereses, no pueden tener otros intereses más allá de la crianza. El feminismo tiene que rescatar a las madres de la maternidad patriarcal y tener un relato propio de la maternidad. Y si me permites también poner otro ejemplo, en los últimos tiempos, en los últimos meses, y en particular muchas mujeres de América Latina, pues me han escrito afirmando como hasta qué punto ellas, como militantes feministas, se han sentido muy mal por el hecho de desear tener hijos o por el hecho de ser madres, porque consideraban que ser madre era incompatible con ser feminista, ¿no? Y claro, queda un poco mal que lo diga yo, que soy quien ha escrito el libro, pero me llegó mucho adentro, ¿no? Cuando me dijeron que el libro las había ayudado a poder reconciliar su feminismo con la maternidad. Y bueno, no lo digo tanto en relación al libro, pero para poner de manifiesto cómo de necesario es que el feminismo acoja la maternidad entre sus demandas, porque hay muchas mujeres, yo creo, feministas, que consideran que maternidad y feminismo son dos elementos opuestos porque así históricamente el feminismo lo ha planteado cuando no debería de ser así, ¿no? Yo creo que maternidad y feminismo van estrechamente de la mano porque maternidad en última instancia implica poder decidir tú como mujer sobre esta experiencia. Y esta es la esencia del feminismo, poder decidir sobre tu cuerpo como mujer, tu autonomía, tu libertad en esta experiencia, ¿no? Dicho esto, que me parece importante y que va muy ligado a lo que tú preguntabas, ¿no? La maternidad como goce. Es que yo diría dos cosas, ¿no? Por un lado, la experiencia materna y el carácter biológico de la experiencia materna está muy vinculada al goce y al placer. Lo que pasa es que es un goce y un placer que se considera tabú. Y porque ni el patriarcado ni el sistema capitalista, como entiende el parto y la lactancia, lo considera desde la óptica del placer, sino desde la óptica de la subalternidad de la mujer y el control de la mujer. Y me explico. Cuando hablamos de parto, hablamos de embarazo, de lactancia, son experiencias muy ligadas a la sexualidad femenina. El parto, y en las sociedades modernas se ha construido una mirada en relación al parto como un proceso peligroso y un proceso doloroso. Y esto es un mito en cierto modo. El parto es un proceso natural, normal, que necesita apoyo, respeto, acompañamiento hacia la madre y el bebé. Y la mayoría de partos son partos de bajo riesgo y partos normales. Muchas veces un parto se complica por la hiperintervención médica, pero el parto está relacionado con la experiencia sexual femenina. Y el hecho de que nosotras como mujeres desconozcamos nuestra sexualidad también dificulta la experiencia del parto. Si nunca nos hemos mirado a nuestra vulva,
¿cómo vamos a imaginar que de allí va a salir un bebé? De hecho, el hecho de que no tengamos reconciliarnos con nuestra sexualidad implica reconciliarnos con la experiencia materna. Y hay partos, más allá que el parto puede ser una experiencia dolorosa, porque a veces es así, ¿no? El parto puede implicar dolor. Hay mujeres que paren y no tienen dolor o tienen poco dolor, incluso algunas tienen un orgasmo. Y esto no se explica porque es un tabú. Y yo me he encontrado mujeres que han tenido partos poco dolorosos y no se han atrevido a explicarlo en público porque iba contra el relato hegemónico del parto. Por eso, cuando hablamos de maternidad y placer, la maternidad, el parto, la lactancia está vinculada con el placer sexual femenino, pero no de un modo falocéntrico o heteropatriarcal o heteronormativo. Y lo mismo con la lactancia. Reivindicar la lactancia con placer es algo que va contra la lógica de un sistema que ha sexualizado nuestro cuerpo y nuestros pechos. Y la lactancia puede ser placentera, puede ser muy placentera, pero el gran problema es que nos han arrebatado el hecho de que pensemos que podemos parir, podemos amamantar. Y hay una cierta desconexión de la mujer en relación a su propio cuerpo y en particular en este proceso, ¿no? Y con todo esto que explico, como decía antes, no quiero esencializar el parto o la lactancia, pero sí hay que tener en cuenta que la maternidad es biología y es cultura, es ambas cosas, y la parte biológica está allá y es una de las potencialidades del cuerpo de la mujer. Lo que aquí también, una vez más, el feminismo es muy reacio hablar de este carácter biológico de la maternidad, porque la biología es lo que ha utilizado el patriarcado para imponernos la maternidad como destino. Y por eso hablar de lactancia materna, de parto natural, pues es un tema incómodo para algunos sectores del feminismo, ¿no? Hay la filósofa Elizabeth Badinter en Francia u otras autoras, algunas aquí en España, que consideran que dar el pecho es volver a la casa, ¿no? Y tiene mucho que ver con este carácter biológico que no se acepta de la maternidad. Esto, si me permite, me desarrollo un poco, Perfecto. pero bueno, aquí hay un elemento que tiene que ver con el goce, el placer de la maternidad. La maternidad puede ser placentera, el parto incluso puede ser placentero, a pesar del dolor. La lactancia puede ser placentera, pero esto es un relato que el sistema patriarcal y el sistema capitalista nos niega. Porque el sistema patriarcal ha utilizado y sigue utilizando el parto, la lactancia, la maternidad en definitiva como un instrumento para controlar nuestro cuerpo y por lo tanto la mujer evidentemente no puede decidir, no puede gozar de este momento y por eso nos hacen tener miedo al parto, nos hacen delegar, etcétera. Y lo mismo sucede también con la lactancia. El sistema patriarcal por un lado y un sistema capitalista también que supedita el parto y la lactancia básicamente a una lógica mercantil y productivista. Al final, como hoy se atiende al parto, es desde una mirada productivista. Por eso hay tantas cesáreas hoy en día, hay una epidemia de cesáreas. Porque al sistema lo que le interesa es partos que empiecen a una hora, terminen a otra hora, que tú puedas organizar el sistema de trabajo como mejor te parezca. Una cesárea es más cara que un parto vaginal, ¿no? La lógica productivista impacta también en cómo parimos y por eso no nos dejan gozar del parto, decidir del parto o de la lactancia. Podemos. Esto por un lado. Por el otro, ¿no? Ser madre y vivir esta maternidad con placer es difícil, más allá de la parte biológica, más desde un aspecto cultural, porque en la sociedad en la cual nos encontramos es una sociedad contraria a todo lo que significa maternar, cuidar y criar. Y no se reconoce y sistemáticamente se establecen muchas dificultades y hay muchos obstáculos para tener una experiencia materna satisfactoria. Lo vemos con el hecho de que es muy difícil tener un parto respetado, los índices de violencia obstétrica son los que son, las licencias de maternidad son súper cortas y esto dificulta la lactancia materna. Cuando analizamos cómo está organizada la sociedad, el mercado de trabajo, vemos que es contrario a la experiencia materna y esto hace que a veces no podemos gozar esta experiencia materna, sino que la sufrimos. Pero no es nuestra culpa, es porque la sociedad no acoge esta experiencia. Por eso yo en el libro y muchas veces digo, no somos las madres que queremos ser, somos las madres que podemos ser en un sistema en el que lo tenemos casi todo en contra. Sí, en ese sentido, Un poco con las respuestas, pero es que haces unas preguntas no, de tal envergadura, Sole, de tanta bueno, complejidad que no se pueden responder con un sí o con un no, ¿eh? ¿Me tienes aquí? pero, pero por eso te las hago. No, no, yo encantada, Em, pero digo, madre mía, que me estoy este, aquí enrollando como una persiana.
No, te escuchaba y pensaba en unos datos que han salido acá en el Uruguay hace poquito tiempo, muy impactantes, en esto de la necesidad del feminismo de ocuparse de la maternidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, porque además impacta directamente en la posibilidad de tener un feminismo interseccional y un feminismo que se ocupe también de los temas de clase. O sea, hace poquito salió un estudio que las mujeres en Uruguay pierden el 40% del salario después de ser madres. O sea, después de ser madres pierden, o sea, al ser madres ya, quiero decir, te coarta, digamos, la posibilidad de ganar más dinero, de ganar más salario, lo cual debería ser estrictamente al revés. O sea, si tuviéramos una sociedad que cuidara a las madres, ¿no? Y que cuidara el sostenimiento de la vida, debería ser al revés, que tú cuando sos madre, cuando sos mamá, y cuando vas a maternar, bueno, la sociedad te ofrece otras garantías, porque eso es algo que la comunidad debería encarar con conciencia, ¿no? Creo que tu libro lo plantea muy bien, entonces me parece muy interesante como, bueno, esto de poder repasar cómo pensás vos la maternidad como oportunidad también para poder pensar las cuestiones de clase dentro del feminismo. Esto de por qué la maternidad es de alguna manera un nudo donde se ve la interseccionalidad, que también en tu libro con las mujeres migrantes, ¿no? Lo tratás muy bien con respecto al tema de la violencia obstétrica. O sea, ¿cómo podemos utilizar y pensar la discusión sobre la maternidad para darnos la chance de un feminismo que se ocupe de las cuestiones interseccionales, ¿no? O sea, que sea un feminismo que se ocupe, digamos, de pensar también la desigualdad de clase, ¿no? No solamente la de género, la de clase, la de procedencia, la racial. Sí, eso es un poco lo que comentaba, que cuando miramos a la maternidad sin prejuicios, a la maternidad real, vemos como viene atravesada por desigualdades de género, de clase y de raza. Porque evidentemente la maternidad es una experiencia poco valorada, invisible, porque es una experiencia que se considera asociada a lo femenino, a la mujer y al cuidado. Pero al mismo tiempo también esta experiencia materna viene atravesada por desigualdades de clase porque las mujeres con pocos recursos económicos tienen más dificultades para tener una experiencia materna satisfactoria. Las preocupaciones que tiene una mujer blanca de clase media en relación a su maternidad serán seguramente cómo encajar su experiencia materna con su trabajo. Pero una mujer que apenas llega a final de mes, su gran dificultad será cómo tiro adelante a mi familia, cómo doy de comer a mis hijos, cómo les garantizo un techo donde dormir. Las preocupaciones son muy distintas. Y lo mismo sucede desde una perspectiva de raza. La violencia obstétrica se ejerce en mayor medida en las mujeres inmigrantes, las mujeres indígenas, las mujeres negras con pocos recursos económicos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso es tan necesario abordar todas las contradicciones que implica la maternidad desde el feminismo. Porque hay que defender también, para mí un elemento central es defender el derecho a ser madre. Porque defender el derecho a ser madre es el que permite que todas las mujeres, al margen de su clase social y su raza, puedan ser madres en primer lugar y puedan tener una experiencia materna satisfactoria. Y este es un tema que también resulta a veces incómodo desde el feminismo abordarlo porque se plantea la dicotomía que, bueno, la maternidad es un deseo o es un derecho. Y en realidad la maternidad es las dos cosas, es un deseo, pero para que este deseo tú lo puedas cumplir necesitas que sea garantizado como derecho. Porque si no, ¿vas a poder ser madre? ¿Vas a poder tener una experiencia materna satisfactoria? Yo creo que no. Y me explico. Por un lado, hoy en día nos encontramos, y en España es muy evidente y creo que en países como Uruguay, también en determinadas capas sociales, que hay un sector de mujeres, más bien de clase media, profesionales liberales tal vez, que cada vez posponen más la maternidad esperando conseguir una estabilidad social, laboral, económica que nunca llega. Y la maternidad cada vez se va retrasando más y esto dificulta que cuando te planteas ser madre con 36 años, 37, 38, tienes dificultades y tal vez no consigues quedarte embarazada. Y estas mujeres de clase media que consideran que tienen un cierto estatus social, en realidad son clases media muy precarizadas y cada día más precarizadas. Y por eso digo que al final la pobreza también determina y la precariedad vital y laboral también determina nuestra maternidad, porque muchas mujeres posponen la maternidad esperando conseguir esta estabilidad que nunca llega.
y esto hipoteca esos planes de ser madre, o tal vez tienes una criatura a los 36, pero cuando quieres tener otra ya no puedes, ¿no? Y aquí también lo vinculo a una cuestión que tiene que ver con el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Cuando tú entonces te enfrentas a problemas de fertilidad, ¿quién puede permitirse ir a una clínica de reproducción asistida para una inseminación artificial o una fecundación in vitro? Solo quien se lo puede permitir. Por lo tanto, el hecho de posponer a la maternidad viene muy condicionado por una precariedad vital y laboral que cada vez es más, bueno, se extiende a mayores sectores sociales, ¿no? Pero a la vez, y por eso creo que hay que defender el derecho a ser madre, a poder ser madre al margen de tu situación socioeconómica. Pero esto es algo que sistemáticamente el sistema, es algo que el sistema no te impide, ¿no? A veces cuando planteo este debate también hay personas que me dicen, bueno, pero al final las mujeres pobres o con pocos recursos económicos son las que tienen más criaturas, ¿no? Y por lo tanto la maternidad no es un privilegio porque mujeres con pocos recursos económicos tienen muchos más hijos. Esto aquí en España no pasa tanto o se limita a unos grupos sociales, tal vez en América Latina sucede más. Pero claro, la pregunta es, ¿esta maternidad temprana o esta maternidad con muchos hijos es una maternidad realmente deseada? Y muchas veces la respuesta a esta pregunta es no, es una maternidad de estas características porque tal vez no hay información a una educación sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos. Al final también el hecho de tener muchas criaturas por parte de mujeres de determinados sectores sociales no tiene que ver con el deseo de ser madre, sino con No, una no. imposición social de ser madre y al final, como esa maternidad no es un derecho para ti, pues acabas teniendo criaturas que a lo mejor tú no desearías tenerlas. No sé si me explico. Al final, Totalmente, pero que es lo que sí, decía sí. antes, el derecho a ser madre pasa por también el derecho a no serlo si tú no lo quieres ser. Bueno, esto que traes es muy ilustrativo de esto que traías, bueno, el feminismo se ocupa del aborto y el aborto es una parte de la maternidad, o sea, de concebir una maternidad, digamos, no relacionada con la naturaleza en el sentido de que por quedar embarazada tú tenés que ser mamá, ¿no? Como que también hay algo ahí que en realidad justamente no tiene que ver con volver a la naturaleza, sino pensar en otra naturaleza o pensar en la naturaleza de otra manera, Al ¿no? final Como tiene que ver reflexionar acerca de eso. con una cuestión de derechos y con una cuestión de clase social. Yo lo veo clarísimamente. No, y esto que traías también bueno, ¿por qué las mujeres? Por ejemplo, acá en el Uruguay nosotras tenemos una ley que es muy interesante, que despenaliza el aborto de manera legal, pero todo el tiempo estamos dando la disputa de despenalizar el aborto en términos culturales. O sea, no es solamente el derecho en términos de ley, sino el derecho en términos de cultura y de lenguaje y de poder trabajar, digamos, en que las mujeres tengan y entiendan desde que son niñas su derecho a la maternidad de otra manera, no de la manera que imponen, digamos, los mecanismos de coerción sobre los cuerpos que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con el derecho liberal, que tienen que ver con la educación pública que tenemos, etcétera, y un gran etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba, bueno, con estas mujeres que tienen que postergar su maternidad, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? O sea, porque una cosa es la dimensión como teórica de la cuestión y decir, bueno, porque el reloj corre, ¿no? Y nosotras podemos decirnos unas a las otras, bueno, vayamos por nuestro deseo, pero después hay muchos relatos de muchas mujeres que siguen su deseo y después terminan muy solas, criando de una manera que en realidad tienen que hacer renuncias concretas, de hecho, muy graves con respecto a otras dimensiones de sus vidas. Entonces me pregunto, y no sé qué experiencias están viviendo allá en España, porque me parece que ahí es donde también los feminismos, si nos ocupamos de estas cosas, podemos trabajar en dejarnos menos solas, trabajar en establecer redes de crianza, trabajar en acompañarnos en ese deseo, porque es un deseo que si lo atravesamos en soledad es mucho más difícil, ¿no? No sé cómo lo viven allá, pero me parece que ahí hay un trabajo de los feminismos también para hacer que tiene que ver con tejer redes entre nosotras para poder ayudarnos a concretar estos deseos y no dejar que la vida se nos pase, ¿no? Bueno, yo en el libro lo que digo es que al menos mi generación de las mujeres nacidas a mediados de los 70 nos han engañado.
porque creímos que en cualquier momento podríamos ser madres, que esto de quedarse embarazada era pim pam pum, ¿no? Siempre ten en cuenta, ve con cuidado, con los preservativos, la pastilla, la píldora, bla, bla, y luego intentas quedarte embarazada y no hay manera, ¿no? A mí me pasó, y yo en el libro, ahora lo digo sonriendo, pero fue una experiencia muy dura y en parte, bueno, ¿no? Es así. Porque yo he tenido problemas de infertilidad, tardé 5 años en poderme quedar embarazada, tuve que someterme a distintos tratamientos de reproducción asistida, con todas las contradicciones que eso también implica de pérdida de control sobre este proceso y sobre tu cuerpo, porque son técnicas muy mercantilizadas, que no Claro, tienen... yo te leía y pensaba en eso, pensaba, bueno, también en mi propia experiencia, yo no soy mamá y lo pienso y qué sé yo, y pienso mucho en esto de entregar mi cuerpo, también debería ser un tratamiento de fertilidad, y entonces pensaba en esto de entregar mi cuerpo al poder médico y el miedo que eso me da, y leía justamente tu libro sobre el pasto y decía, pa, o sea, esto me está hablando porque me da terror, es uno de mis primeros terrores como feminista, es al poder médico y al entregar mi cuerpo al poder médico, esa sensación, ¿no? Bueno, Eso, claro, en la pensaba en eso. maternidad hay distintos momentos donde se plantea esta relación corporal con la institución sanitaria. Y yo creo que hay otras, que es todo un temazo, ¿no? Pero yo creo que hay opciones alternativas para gestionar el embarazo y el parto de una manera no tan medicalizada como establece el sistema. El problema es que las técnicas de reproducción asistida o son básicamente a través de este proceso medicalizado, formalmente muy institucionalizado o no son prácticamente, ¿no? Hay pocas brechas, bueno, brechas nunca mejor dicho, ¿no? Hay pocos huecos. Uh, entonces, en relación a la experiencia corporal de la maternidad y la institución sanitaria, pues hay opciones, en Uruguay, por ejemplo, de parteras que acompañan a la maternidad y dar a luz en casa, que plantean otra relación, otra mirada, ¿no? Al embarazo y al parto no medicalizada. Hay opciones, hay espacios, pero por las técnicas de reproducción asistida es más complicado, porque además después de yo pasar esta experiencia y con mi mirada, yo soy consciente que hay maneras incluso de someterte o de aplicar las técnicas de reproducción asistida de una manera menos invasiva hacia el cuerpo de la mujer, pero no se aplican de este modo. Hay una hipermedicalización para que haya un mayor control sobre tu proceso, sobre el proceso que tiene que ver con el hecho de quedarte embarazada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podrían haber otros mecanismos a utilizar que no se utilizan, ¿no? Y ahora no voy a entrar porque sería Muy otro. largo. Pero me refiero que sí, que es todo un tema. Yo antes decía, las mujeres nos engañan porque yo creo que mi generación pensó que fácilmente podría ser madre cuando deseara, ¿no? Tú te realizas a nivel personal, laboral, buscas la estabilidad y luego ya cuando tienes casi 40, pues ya tendré un hijo. Y bueno, cuando llegas a los casi 40 y quieres tener un hijo, a veces sí, pero muchas veces no. Y ahora empezamos a tener relatos de mujeres que tienen dificultades, cada vez más problemas de infertilidad, que tienen que ver con esto que ahora comentábamos, pero también a la creciente exposición a tóxicos alimentarios y ambientales. Esto también mina la fertilidad humana. Hay problemas de infertilidad con mujeres de 20 y pico años. Bueno, y es una de las grandes epidemias también de este siglo XXI, ¿no? Los problemas de infertilidad, lo que son problemas que son muy tabú, que son muy silenciados y por eso yo creo que es muy importante normalizarlo. Y por otro lado, también antes en tu reflexión comentabas el tema de la naturaleza vinculada a la experiencia materna y aquí yo creo que por un lado, yo por ejemplo soy muy reacia a esencializar experiencias como el parto y la lactancia materna, y lo dice una persona como yo que he parido en casa y he dado de mamar hasta los 3 años de mi hijo. Pero creo que es muy importante no esencializar para no crear nuevos mandatos. Me explico, si esencializamos el parto vaginal, si esencializamos la lactancia materna, ¿qué pasa con esa mujer que no ha podido Que parir no puede. vaginalmente? Que no puede o no quiere, por ejemplo, dar el pecho, ¿no? Creo que es muy importante reivindicar el parto vaginal y la lactancia materna, pero sin esencializarlos y reivindicarlos en clave de derecho, porque todos los partos, todas las lactancias son válidas. Por eso no hay que esencializar o romantizar.
pero sí que hay que reivindicar estas experiencias en clave de derechos, poder transitar esta experiencia si así tú lo deseas, que esto es algo que sistemáticamente nos vulneran. Por eso yo no vinculo mucho todo el tema del parto, la lactancia, con un tema más vinculado a la naturaleza o desde una perspectiva más esencialista, pero sí creo que es muy importante a veces también hacer un cierto paralelismo en relación a la naturaleza y a lo que es la maternidad y la crianza, pero desde otra óptica, me explico, ¿vale? En un contexto de crisis climática y ambiental como la actual, cada vez tomamos más conciencia de que hay que cuidar del planeta y de la Tierra, que sin planeta y sin Tierra es esa afirmación, esa consigna, no hay planeta B, ¿no? Y hay que cuidar del planeta. Yo creo que con la maternidad y la crianza también nos estamos jugando el futuro, porque al final la maternidad y la crianza implica hacerse cargo de esa infancia que serán los ciudadanos y la sociedad del día de mañana. Y por eso creo que es tan importante, del mismo modo que hablamos de la tierra como un bien común y como una responsabilidad colectiva, creo que también tendríamos que hablar de la maternidad y de la infancia como un bien común y una responsabilidad colectiva, porque es la sociedad del día de mañana. Y por eso creo que no podemos considerar que la maternidad es una responsabilidad individual de la mujer que tiene hijos, no. La maternidad, con lo que implica del cuidado y la crianza de personas dependientes, bebés y niños y niñas, es una responsabilidad de todos. Estamos hablando de la sociedad del día de mañana. Y sí que en este sentido me gusta hacer un paralelismo entre lo que es la naturaleza como bien común y lo que es la infancia como bien común para defender ambos desde una perspectiva política y colectiva. Sí, Bueno, totalmente. En ese sentido, tú me das así, Sole, y yo ya te cojo el ejemplo para... yo soy igual, somos feministas, es como si nos pusieran un chip, ¿no? Yo siempre digo, bueno, te dan 5 minutos y en los 5 minutos que los usás para... Pero, ¿no? Tipo, madre mía, es que me has te tirás por la entusiasmado baja. con estas reflexiones, preguntas que me haces, es que, te lo juro, estos temas no han salido mucho en los directos que he hecho hasta ahora, y mira que he hecho unos cuantos, así que... Bueno, me alegro, me alegro. Acá estamos un poco pensando en esas cosas y tratando de encontrar cuál es la clave de nuestra generación también, ¿no? O sea, creo que nosotras las mujeres que ahora yo estoy por cumplir 40 años y estamos pensando, bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo mirar de alguna manera, porque tenemos las generaciones de mujeres que son nuestras referentes y también nos interesa honrarlas y reconocerlas, pero también de separarnos de ese feminismo y pensar y transitar un feminismo nuestro, ¿no? Entonces, en ese proceso que es generacional, ¿no? No, Sí, justamente en esta línea muy breve, claro, tenemos que dar gracias a las feministas de los 60 y los 70 porque gracias a ellas, para nosotras, la maternidad es una elección. Pero porque la maternidad es una elección, la podemos mirar con menos prejuicios e ir más allá del relato que ellas tuvieron en relación a este tema, creo. exacto, ¿no? Y entonces también eso nos implica mucho como pensar en nuestro tiempo, ser feministas de nuestro tiempo. ¿Y qué quiere decir ser feminista en este tiempo, de nuestro tiempo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido tenemos un desafío, ¿no? Tenemos un desafío y hay que encarar el desafío con lucidez, con cabeza crítica, mirando como, y tratar de que sea un desafío que incluya a las mujeres, ¿no? Que donde ser feminista y ser mujer no sean cosas que van, ¿no? Separadas, sino que las podamos, pero pensándolas en este tiempo que nos toca, en este tiempo que está tan lleno de desafíos, ¿no? Que nos toca. Entonces mi pregunta anterior un poco era también para que contaras un poco en el ratito que nos queda, bueno, ¿cómo viene el feminismo español, ¿no? Que es una pregunta, a nosotras nos preocupa un poco, a algunas feministas, el tema del feminismo radical, las posturas transexcluyentes, algunas discusiones que se están dando, que acá también se repiten. Yo quería como preguntarte cómo está ya la cosa, que puedas dar como una mirada en términos del movimiento, porque tenemos pocas instancias de encontrarnos y me gustaría saber un poco cómo vienen allá, digamos. Bueno, hay muchos debates que atraviesan el feminismo en estos momentos y es cierto que hay debates que no son sencillos y que dividen al feminismo y desde mi perspectiva, para mí, hay algunos posicionamientos
feministas que son preocupantes porque excluyen a otros actores que sufren determinadas discriminaciones, ¿no? Como son las personas trans. Y yo creo que no se pueden oponer los derechos de las mujeres a los derechos de las personas trans, porque en el fondo mujeres y personas trans pues sufrimos toda una serie de discriminaciones y defender los derechos de las personas trans es feminista desde mi punto de vista. Lo que no es feminista es negar o estigmatizar aún más las personas transgénero, ¿no? Y este es un debate, y yo creo que en los últimos tiempos ha polarizado mucho al movimiento. Y es un debate delicado porque yo creo que en este debate se están vulnerando, como digo, y se está estigmatizando a un colectivo ya de por sí muy discriminado como es el de las personas transgénero. Y a mí es un debate que me preocupa en particular. Hay personas con muchos seguidores en Instagram que creo que tienen posturas trans excluyentes y que llegan a muchas otras, ¿no? Y creo que es un tema que hay que combatir, ¿no? El discurso transfobo, porque yo creo que un feminismo transfobo no es feminismo. Y este es un debate que existe, pero que polariza mucho y que es difícil abordarlo de una Con manera calma. y tranquila. Es la realidad, ¿no? Aquí también este tema toca mucho con la maternidad, ¿no? Yo, por ejemplo, defiendo la madre como sujeto político, este sería también todo un tema, pero creo que reivindicar la madre como sujeto político, que creo que es algo imprescindible, no va en contra de las personas trans que tienen criaturas, ¿no? Hay hombres trans que tienen criaturas y es fundamental también reivindicar el derecho de las personas, de los hombres trans que dan a luz, el derecho a vivir un parto respetado, a no sufrir violencia obstétrica. Por lo tanto, yo creo que no hay que oponer derechos, ¿no? Lo que hay que sumar es luchas y por eso, ¿no? Yo, aunque pueda hacer un discurso de reivindicar el sujeto político de la maternidad, es una mirada transinclusiva, por decirlo de algún modo, porque creo que también se trata de reivindicar el derecho de todas esas personas que pueden parir. Y aquí hay hombres trans que sus derechos aún son vulnerados en mayor medida porque muchas veces es inconcebible en una sociedad transfoba y machista como la actual que un hombre pueda dar a luz. Y hay hombres que paren, dan a luz y amamantan. Y creo que es fundamental también visibilizar estas experiencias y reivindicar el derecho a poder transitar una paternidad trans plenamente respetuosa, ¿no? Donde se respeten estos derechos. Bueno, mortal. Así que ahí estamos, vamos juntas. Te agradezco inmensamente. Ya me emocionaste. Pero bueno, es lo bueno de ser periodista y feminista, es que una se puede emocionar y ya fue. Bueno, en No este pasa tema nada. he dicho que me has hecho preguntas y me has tratado temas que no habían salido en ningún otro vivo. Y en relación a este tema de las personas trans, tampoco me habían preguntado nunca, pero es un tema que yo he dado varias vueltas y tengo personas cercanas pues que viven esta experiencia en primera persona y creo que es muy importante reivindicar los derechos de estas personas trans, ¿no? Y en particular de los hombres trans que dan a luz y Y que paren. también invitarles a leer tu libro, que tu libro también puede ser es un libro revelador, y también a los varones, ¿no? Creo que Sí. a veces nos cuesta un poco, no sé cómo lo vivís vos, pero poder seducir a los varones para que lean nuestra literatura feminista, como les vendría tan bien, ¿verdad? Sí, es curioso porque el feedback que he recibido es de mucho feedback de mujeres que son madres, de muchas mujeres que no son madres y que se han leído el libro desde esta perspectiva feminista y les ha interesado mucho, de profesionales de la salud mucho feedback, pero de hombres muy, muy, muy poco, la verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que uno de los mensajes que más me han emocionado del feedback que he recibido es de un padre que me escribió a los pocos días de que su mujer pariese y diese a luz en casa y me mandó una foto de él, su mujer y el bebé en la cama donde había dado a luz y me agradecía el libro porque me comentaba y me decía que gracias al libro pues habían tenido otra mirada al embarazo y al parto menos medicalizada y que así habían podido hacer realidad un embarazo y un parto respetado, ¿no? Y fue uno de los pocos mensajes de un hombre, pero uno de los que más me ha llegado por hacer referencia a un tema tan privado como es la experiencia personal del parto y del nacimiento de un primer hijo.
Es que hay anécdotas en tu libro que uno las lee y dice, claro, esos hombres que no pueden entrar, que no los dejan entrar, ¿no? Como realmente necesitamos como reivindicar nuestros derechos a paternar y a maternar y a querer y a cuidar y a no abandonar a las personas. Y eso es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Y a todes. Entonces es realmente, yo ahí me pregunto cómo hacer, cuáles son las estrategias para invitarles a invitar a los varones también a conocer estas literaturas que nos transforman, que nos hacen como también pasarnos esta pequeña, bueno, y ni que hablar ni hablamos de la maravilla de la síntesis, y como de la lucidez y la síntesis con la que haces, bueno, el modo, digamos, el método que tuvo el occidente, digamos, poderoso para robarles a las mujeres su saber, ¿no? O sea, cómo se oprime a la mitad de la humanidad robando la información durante siglos y, ¿no? Y negando la información, ¿no? Creo que ahí, en estas pequeñas cositas que hacemos y encuentros, de alguna manera, bueno, reivindicamos a esas brujas que se pasaban las informaciones, y se contaban cómo tenían, ¿no? Se pasaban piques tan diversos y tan importantes, ¿no? Pasarnos la información. Así que te agradezco muchísimo por tu libro y bueno, eso. Y acá estamos, vamos juntas, Gracias. por el cambio social. Ah, Claro que sí, claro que sí. No, muchísimas gracias, como ¿cómo debe decía ser? Sole, por esta conversación, por la reseña fantástica que salió ayer en Brecha y a Escaramuza por el espacio y todas las que nos han seguido. Veo aquí también a Mary de Soy Muna, con quien he hablado en otras ocasiones, y tantísimas otras compañeras. Había una compañera, Vanessa, creo, que nos comentaba que había leído el libro con su pareja, así que, bueno, una Hermoso. maravilla. Ah, y si hay mujeres que están escuchando este vídeo y les interesa el libro, en Escaramuza pues Eso. está disponible y nos dijeron que lo mandan a casa de manera gratuita. Así que bueno, una maravilla, ¿no? Todo el mundo a leer tu libro entonces, Esther. Gracias, Adiós. gracias. Ojalá pase pronto el covirus y no sé qué, y nos podamos encontrar a tomar una Claro que cerveza acá sí. en la Rambla. Te Eso esperamos siempre. me Gracias. encantaría. Un abrazo enorme, muchos besos. Adiós, Chao querida. a todas. Chao. Chao. Ah, no sé cómo. Acá.